Un proceso de evaporación se utiliza para obtener una solución concentrada de sulfato de potasio a partir de una disolución acuosa de esta sal. La alimentación al evaporador contiene 18.6% en peso de sulfato de potasio y se encuentra a 45 grados Celsius. La solución que abandona el evaporador sale a 90 grados Celsius. Consiste en una solución en la que por cada kilogramo de sulfato de potasio hay 1.5 kilogramos de agua. Vamos a plantearlo ya en el pizarrón para no perder tanto tiempo. Y podamos ver incluso un problema con reacción química. Okay. Entonces tenemos este problema. Nos dice que entra sulfato de potasio, K2SO4, en 1 con un porcentaje de 18.6% en peso. Recuerden que cuando tenemos una solución, normalmente nos dan la concentración del soluto, que en este caso es el sulfato, y que se encuentra a una temperatura 1 de 45 grados Celsius. La solución que abandona el evaporador sale a 90 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, sale la solución a 90 grados Celsius, temperatura 3. Y consiste en una solución que por cada kilogramo de sulfato es una relación. Traten de poner temperaturas con mayúscula porque, bueno, temperatura T minúscula es para tiempo, T mayúscula es para temperatura. Nos dice que por cada kilogramo, o sea, 1, siempre que les den relaciones de ese tipo, ponen división igual división, y arriba ponemos el primer número, que en este caso nos dicen que es 1, kilogramo de sulfato. Kilogramo es masa de sulfato de potasio. ¿En qué línea? En la línea 3, ¿no? Y luego abajo ponen lo que sigue. Por cada kilogramo de agua. Pero 1.5 kilogramo de agua sigue siendo masa de agua también en 3. Ahí está. El evaporador tiene una capacidad máxima de evaporación de 185 kilogramos agua por minuto. Que, bueno, ya nos dan M2 como base de cálculo. Y nos pide calcular el flujo másico necesario del medio de calentamiento para alcanzar la capacidad evaporativa, considerando que no existen pérdidas de calor y que se pierde el 7.5 del calor suministrado. Entonces, sí hay pérdidas de calor. Calor perdido es igual, ¿cuánto? 7.5%, o sea, 0.075 del calor suministrado. Eso es lo que quiere decir. Perdemos el 7.5% del calor suministrado. Además, considere que las disoluciones de sulfato tienen las mismas propiedades físicas que las del agua. ¿Por qué tienen las mismas propiedades físicas que las del agua? En 1, ¿qué tenemos más? ¿Sulfato o agua? ¿Agua? Agua. Agua, ¿no? Porque el 18% es sulfato, el resto pues debe de ser agua. Entonces, por eso podemos considerar que como está el agua en mayor proporción, pues las capacidades son las del agua. Lo mismo que veíamos acá arriba. ¿A qué se parece más? Al agua. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de agua. Y ya. Oh, no nos dan datos de entalpía. Pero bueno.
Entonces, tenemos ya los datos. Para entrar a balance de energía, primero tenemos que empezar por balance de masa. Y, sobre todo, separar dos casos diferentes. Línea de proceso y línea de servicio. Línea de proceso. Lo que tú quieres hacer en el proceso. ¿Vamos bien? ¿Qué queremos hacer en este evaporador? Evaporador. Evaporar. Evaporar, exactamente. Eso es lo que yo quiero hacer. Quiero meter una sustancia diluida, quitarle agua, evaporar, para que salga concentrada. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, mi línea de proceso va a ser mi línea 1. Déjala, marco más. Este es mi proceso. Entra, evaporo y sale. Un problema de balance de masa hubiera sido así de sencillo, ¿no? ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? Balance de masa. Pero ahora no solamente nos interesa qué es lo que queremos hacer. Ahora también me interesa qué necesito para hacerlo. ¿Qué quiero hacer? Evaporar. ¿Qué necesito hacer para evaporar agua o para evaporar una sustancia? Meter calor. Temperatura. Meter calor, cambiar de temperatura, ¿vale? Entonces, esto que está aquí es mi servicio. Le meto una línea de vapor que está caliente, está a 100 grados Celsius, para que se lleve a cabo mi proceso. Van de la mano. ¿Qué quiero hacer? Evaporar. ¿Qué necesito para hacerlo? Meter calor. Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer cuando estés haciendo un problema de balance de energía. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué necesito para hacerlo? Porque se hace más sencillo si lo interpretamos. Por eso les digo, los problemas de balance de energía son sencillos porque es sustitución, y ahorita lo vamos a ver, pero son complicados porque hay que interpretar antes el problema. Hay que primero separar línea de proceso con línea de servicio. En este problema no había tanta bronca porque solamente era proceso, no había servicio. Pero aquí sí hay servicio, ¿va? ¿Qué es lo que está haciendo el evaporador? Pues es un equipo que tiene un sistema en donde alrededor del equipo, alrededor de todo este equipo, pasa vapor caliente. ¿Va? Jamás en la vida el vapor que yo le meto se va a juntar con la solución, ¿vale? Es como en un refrigerador. Si ustedes meten una coquita así bien calientita al refrigerador, ¿qué va a pasar tiempo después a la coquita? Se va a enfriar. Se va a enfriar. Pero su masa, ¿qué le pasa? Se hace Va a ser la misma. más... Ok, exacto. Se hace la misma. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Lo único que estamos haciendo es un cambio de energía. Es importante ver lo que pasa en estos problemas porque el mismo ejemplo que la coquita es lo que ustedes tienen que ver y pensar, pero a nivel industrial, ¿vale? También otro ejemplo que me gusta mucho es el de cuando ustedes calientan café o agua para café. Si ustedes, ¿qué es lo que hacen? Pues es, llenan una tetera, la ponen en fuego y la dejan ahí, ¿no? En ese ejemplo, ¿quién es su servicio? ¿Y quién es su proceso? Para calentar agua, ¿cuál es su proceso y cuál es su servicio?
¿Cuál es su proceso? Calentar quieres el hacer? agua. Que calentar el agua, ¿no? ¿Qué necesitas tú para que esa agua se caliente? Calor. Poner calor. Poner calor, ¿no? Entonces, van de la mano. A pesar de que coexisten y conviven juntas, no son una relación tóxica como la de mi ex, ¿vale? Qué bueno que esta no va a estar viendo mi video porque si no, se me arma. Pero, bueno, en términos generales es una armonía entre el sistema, ¿va? Tú haces lo tuyo, yo hago lo mío, cada quien por su rumbo y no nos juntamos. Eso es lo que quiero que ustedes vean. Como no se juntan, nosotros podemos hacer balances separados. O sea, un balance para el proceso y un balance para el servicio. Balance para el proceso, M1 es igual a M2 más M3. Lo que entra es igual a lo que sale. Sencillo, ¿no? Y para el servicio, pues todavía más sencillo. ¿Cómo quedaría? M4 es igual a M5. ¿Va? Entonces ahí se hace más sencillo el problema. Porque nosotros, pues si tenemos datos de servicio, pues entramos directo al servicio. Y si tenemos datos del proceso, pues solamente nos vamos con el proceso. Como tenemos datos del proceso, venga, lo hacemos como balance de masa tal cual. Tengo ya mi balance de proceso, no tengo datos, pero puedo sacar más, ¿no? Porque base de cálculo, M2, 185 kilogramos por minuto. Ya tengo un dato más, pero, pues bueno, si hacemos el balance por componente, tenemos que la sal, le voy a poner así sal. Su balance es la masa de sal en 1 es igual a la masa de sal en 3, ¿no? Porque en 2 solamente tengo agua vapor, agua vaporizada. Y la masa de agua, o el balance de agua, que tenemos en 1, es la cantidad de agua en 2 más la de 3. Si ponemos esto en términos que conocemos, pues sabemos que la masa de sal en 1 es su fracción, 0.185 por el total, ¿no? Y que esto es igual a la fracción de sal en 3. En términos generales, no conocemos la fracción, pero la podemos conocer. Porque, suponiendo, hashtag suponiendo, si yo tengo 1 kilogramo de ¿qué era? K2SO4, ¿cuánta agua voy a tener en 3 si tiene esta relación? Si tengo 1 kilogramo de sulfato, ¿cuánta agua voy a tener en 3? 1.5. 1.5, ¿no? Es lo que nos dice el problema. Si tú tienes 1 kilo de sulfato, vas a tener 1.5 de agua. Esto es suponiendo. Vamos a suponer otra cosa. ¿Qué pasa si yo no tengo 1 kilo? ¿Qué pasa si yo tengo 2? ¿Cuántos kilogramos de agua voy a tener? 3. 3, ¿no? Si yo tengo el doble de sulfato, voy a tener el doble de agua. Pero la relación es la misma. ¿Cómo sé que la relación es la misma? Muy sencillo. La fracción de cualquier componente, pues es la masa total, perdón, la masa de mi componente entre la masa total. O sea, si yo tengo 1, tengo 1 más 1.5, ¿no? En total.
Y si yo tengo 2, pues tengo 2 más 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si lo hacemos en la calculadora, 1 entre 2.5 es esta. Y 2 entre 5 nos da lo mismo. ¿Ok? Entonces no importa la cantidad de masa que tengas, la relación siempre se va a respetar y la fracción siempre va a ser la misma. Así que la fracción de soluto pues van a ser 0.40 de M3. No me voy a meter tanto en masa porque el curso no es balance de masa. Pero de todos modos, si sienten que voy muy rápido o si hay dudas, con confianza pueden decirme, oye, vas muy rápido. Y ya nos vamos más lento, no pasa nada. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Entonces ya podemos complementarlo, ¿no? Porque el balance de masa general, este es de sal. Y el global nos dice que M1 es igual a M2 más M3. Entonces tenemos un sistema de 2 por 2. Y no nos hemos metido energía. Esto solamente es masa. Resolvemos lo mismo. Menú, álgebra, 7, resolver el sistema de ecuaciones. Y le cambiamos las variables. Tenemos M1 y M3. Pueden ser mayúsculas o minúsculas, no importa. 0.185 por M1 es igual a 0.40 por M3. M1 es igual a 185 más M3. Y nos dice que se alimentan 344.18 kilogramos por minuto y salen 159.18 kilogramos por minuto también. Ahí está. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas con el balance de masa? No, todo bien. Ok. Entonces ya tenemos M1, M2 y M3. Pero, pues eso no es lo que nos piden. Nos piden el flujo másico necesario del medio de calentamiento. ¿Cuál es el medio de calentamiento? Pues el servicio, ¿no? El servicio es el medio de calentamiento porque es lo que yo necesito para que se lleve a cabo mi problema. Pues aquí empieza balance de energía. ¿Cuándo sé que tengo balance de energía? Pues muy sencillo. Cuando me preguntan masa de servicio. Cuando me preguntan temperaturas. Cuando me preguntan pérdidas de calor. ¿Qué más me pueden preguntar? Masa de servicio, temperaturas, pérdidas de calor. Y calor de reacción. Eso es lo que... Si nos preguntan eso, es un problema de balance de energía, ¿vale? Entonces, en este caso nos están pidiendo masa de servicio. Por lo tanto, pues es un problema de balance de energía. Cuando nos piden masa de servicio y el balance pues no nos da porque pues no lo conocemos, nos metemos a balance de energía. ¿Ok? ¿Cómo quedaría el balance de energía en este sistema? Ahora, el balance de energía quedaría así. E1 es lo que entra, 1 y 4, y lo que sale, 2, 3 y 5. Y aquí sí hay pérdidas de calor, entonces hay que considerarlas. Lo que les comentaba es que las energías 4 y 5
son del servicio. Por lo tanto, si nosotros despejamos a esas energías, es 5 que está sumando, pasa del otro lado restando, ¿vale? Y este cambio de energías entre la energía que entra y la energía que sale es un calor de servicio. Puede ser un calor suministrado o un calor retirado. En el refrigerador, ¿qué sería? ¿Calor suministrado o calor retirado? ¿Qué hace el refrigerador? ¿Suministra energía a los alimentos o retira energía? Retira. Retira, ¿no? Por lo tanto, sería calor retirado. Y aquí en el proceso que estamos llevando a cabo, ¿qué calor tendríamos? ¿Calor suministrado o calor retirado? ¿Estamos suministrando energía o estamos retirando energía? ¿Estamos calentando o estamos enfriando? Calentando. Dando energía. Estamos calentando, estamos... Estamos calentando. Por lo tanto, es un calor suministrado. ¿Vale? Y el balance de masa quedaría así. Perdón, el balance de energía quedaría así. ¿De dónde? Pues ya sabemos que podemos calcular las energías, ¿no? Energía en 1, masa por entalpía. Masa, por eso es importante el balance de masa primero, porque son 344 kilogramos por minuto por la entalpía, que es el CP. Esto lo voy a poner aquí. Masa 1 por CP del agua líquida, porque nos dice que tiene las mismas propiedades del agua. Temperatura 1 menos temperatura de referencia. Temperatura 1 nos dice que entra a 45. No nos dan temperatura de referencia, la tomamos como 0 y easy peasy, ¿no? Energía 1. 344.18 por 45, 15.488.1 kilogramos por hora, por minuto. No puse el 1 porque, bueno, lo voy a poner para que sea el CP. Perdón, no son kilogramos, son kilocalorías. Por eso es importante que pongan las unidades porque se pierden. Kilocaloría, kilogramo, grado Celsius. Puede ser kilocaloría, kilogramo o caloría gramo, ¿va? Es lo mismo. La energía en 2, ¿qué es lo que hicimos? Sustituir. Masa del balance, datos de texto, que normalmente no los dan, y temperatura de texto también. Sustituir. Energía 3, masa 3 por entalpía 3 es igual a masa 3 por el CP de líquido, temperatura 3 menos temperatura de referencia. Sustituimos, son 159.18 kilogramos por minuto por una caloría, kilogramo grado Celsius, por 90, ¿no? Era temperatura 3, 90. 90 menos 0. Y la energía en 3 sería 159.18 por 90. 14.032.6.2 grados Celsius. Hora.
kilocaloría por minuto. Tenemos energía 1 y energía en 3. Nos falta energía en 2. Es lo mismo. Energía en 2 es igual a masa 2 por entalpía 2. Y la masa 2 sigue siendo masa 2. Pero... Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. La entalpía 2 aquí cambia. ¿Por qué? Pues bueno. En 2 nosotros tenemos vapor de agua. Y en las demás líneas tenemos líquido. Entonces, este punto de referencia que nosotros agarramos, o sea, nosotros agarramos 0 grados Celsius de referencia. Como presión, temperatura y concentración. Pero al nosotros ponerle una temperatura y condiciones de referencia, también tenemos estados de referencia. Nosotros podemos decir que a 0 grados Celsius tenemos un estado de referencia líquido o sólido, porque el agua se congela a 0 grados Celsius. ¿Va? Puede ser tanto líquido como sólido. Para fines prácticos siempre lo dejamos como referencia de estado líquido. ¿Va? Pero cuando nosotros agarramos la referencia de un estado y en nuestro problema está en un estado diferente, hay que considerar otro cambio de energía. ¿Va? Nuestra referencia es 0 grados Celsius y agua líquida. Pero en 2 tenemos vapor de agua. No está en fase líquida, está en fase vapor, fase gas. Como está en fase gas, hay que hacer un diagrama que no voy a decir que yo lo inventé, pero creo que sí. Nunca lo he visto en ningún libro. Y a mí me gusta llamarlo diagrama de la Z, porque pues parece una Z. En donde yo pongo un punto de referencia. Punto de referencia. 0 grados Celsius. Y este sistema está a una presión constante. En este caso le voy a poner la presión de mi equipo, que no es una atmósfera. La presión de mi equipo son 530 milímetros de mercurio. O sea, 530 entre 760.7 atmósferas, ¿no? ¿Por qué es importante poner a qué presión estamos en el sistema? Porque lo que nos interesa aquí es poner esta línea que se llama hashtag saturación. La línea de saturación tiene temperatura de saturación y presión de saturación. La presión de saturación pues es la del sistema y la temperatura de saturación pues es la temperatura en la que cambia de fase esa sustancia. Un ejemplo, si fuera de una atmósfera mi presión, ¿qué temperatura de saturación tuviéramos? Si es una atmósfera de presión, ¿qué temperatura de saturación tendríamos? 100. 100 grados, ¿no? Como aquí tenemos menos, pues va a ser menos. Para fines prácticos y porque tenemos menos tiempo, más bien dicho, se nos acaba el tiempo, los evaporadores salen a la misma temperatura, ¿vale? En ambas líneas de proceso. Por lo tanto, M2 está a 90 grados Celsius. Y solamente los evaporadores evaporan hasta la saturación. Los evaporadores
evaporan hasta la temperatura de saturación. ¿Vale? Siempre sale vapor saturado. ¿Hasta aquí vamos bien? De todos modos, si nos vamos a tablas de vapor y entramos por presión, la temperatura va a ser 90. ¿Vale? ¿Quieren que lo hagamos? Sí. Sí. Es solo para comparar. Tenemos en un libro que se llama Felder, en la sección de notas, en la tabla 1, 2P, creo, tenemos tablas de vapor, ¿no? Si entramos por presión, propiedades del vapor saturado, tabla de presiones. Varia atmósferas es lo mismo, no varía mucho. Entonces buscamos punto 7. Chan, chan, chan. Ok. Punto 7. Presión de saturación. Temperatura 90. ¿Va? Esta es la presión y esta es la temperatura a la que tenemos vapor saturado. Entonces, confirmamos, ¿no? Que la temperatura es a 90. Teniendo esa confirmación, lo único que hay que hacer es poner nuestro punto, un punto de línea. Tenemos un punto de referencia y un punto de línea. O sea, ¿qué tenemos en 2? Pues tenemos vapor saturado. ¿Qué le vamos a poner? Línea 2. Ahora, ¿qué tengo que hacer de mi diagrama para llegar desde la referencia hasta la saturación? Pues primero, calentar hasta llegar a la saturación. Y después, cambiar de fase. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué cambio tenemos? ¿Cambio de fase o cambio de temperatura? En esta línea de aquí. Temperatura. De fase. Chan, chan, chan. Ay, ¿Fase perdón, o sí. temperatura? Aquí abajito. Temperatura. Temperatura, ¿no? Sí. ¿Qué utilizamos para medir la energía de cambio de temperatura? ¿El CP? El CP, ¿no? Es la energía necesaria para cambiar de temperatura. Por eso es importante entender el concepto. ¿Y aquí qué está pasando? Un cambio de fase. Un cambio de fase. ¿Qué necesito para conocer la energía de cambio de fase? Lambda. Lambda. Y esa lambda debe de estar a las condiciones de saturación. O sea, lambda a 90 grados Celsius o a una atmósfera de presión. Si nosotros aquí tenemos, no puse las acotaciones, perdón. Tenemos vapor sobrecalentado, vapor saturado, líquido saturado y líquido frío. ¿Vale? Entonces, veámoslo con una ecuación que ya tenemos. Está acá arriba. Con la línea 1. Lo mismo, ponemos primero un punto de referencia, que es el mismo, 0 grados Celsius y líquido frío. Temperatura de mi línea es 45 grados Celsius. Entonces, toda esta línea está a 90. Por lo tanto, mi temperatura de 1 está como por aquí, ¿no? A la mitad.
45 grados Celsius. Este diagrama lo que nos va a indicar es calcular entalpías, desde la referencia hasta mi línea. Entonces, si yo quiero pasar de 0 a 45, pues la entalpía va a ser ese cambio, el Cp. ¿En qué fase? Pues está de líquido a líquido, pues es el Cp de líquido. Temperatura final menos la inicial. ¿Ah? Y ahora, para medir todo este cambio de temperatura, perdón, este cambio de 2, pues la entalpía 2 va a ser igual desde la referencia hasta la saturación. Es un cambio de temperaturas, ocupamos el Cp, fase líquida, temperatura de saturación menos temperatura de referencia, pero también hay que considerar el cambio de fase, más lambda a 90 grados Celsius. Y si ustedes se meten a sus apuntes o si meten a libros, esta ecuación es una ecuación para calcular la entalpía de vapor saturado. Van a tener vapor saturado, sobrecalentado, líquidos saturados, líquido subenfriado, líquido sólido, etc. Y tienen que aprenderse todas las ecuaciones de entalpía. Este diagrama evita que te aprendas las ecuaciones y que sepas de dónde vienen. Que consideres cambios de temperatura, cambios de fase y no te pierdas, ¿vale? Entonces, este diagrama les va a servir para calcular entalpías cuando no hay cambios de temperatura, perdón, no hay cambios de fase y cuando sí hay cambios de fase. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Sí. Entonces, dicho eso, la entalpía de 2, pues va a ser el Cp del agua líquida por 90 menos 0 más el lambda de vaporización a 90. Sustituimos M2 185. La llamada se acaba en un minuto. Nada más vuelven a entrar para unas cosillas que les tengo que decir y ya, ¿vale? No nos va a dar chance de acabar el programa. 1 por 90 más el lambda. Vamos a ocupar las tablas de vapor. Aquí nos dice entalpía de vaporización. Es la penúltima línea. Entonces nos dice que es esta. 2283 kilojoule por kilogramo. Kilojoule por kilogramo, pero hay que pasarlo a calorías. 4.184 kilojoules tiene una caloría. Entonces, bueno, teníamos este problema de la ecuación. Se quedó de despejar calor suministrado y sustituirla acá, ¿vale? Para sacar la masa de servicio. Ya lo hicimos en la Texas y nos dice que el calor es 125.776 kilocalorías por minuto. Entonces, ahí está. Ya está el calor. Y pues de la ecuación solamente nos queda calcular entalpía en 4 y entalpía en 5, ¿no? Entonces lo mismo, hacemos un diagrama, que insisto, yo le llamo diagrama de Z porque pues parece una Z. Y ponemos un punto de referencia, que es donde vamos a iniciar nuestro trazo, ¿no? Punto de referencia. Punto de referencia. Que nosotros habíamos dicho que las condiciones de referencia pues eran una temperatura de 0 grados Celsius y agua líquida, ¿no? Ese es nuestro punto de referencia. Este diagrama lo vamos a tener a las condiciones de nuestro proceso, que en este caso es una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, presión, una atmósfera.
¿Y a qué temperatura hierve el agua a esa presión? Pues a 100 grados, ¿no? Temperatura de saturación. Tanto para vapor como para líquido. Entonces tenemos vapor sobrecalentado, vapor saturado, líquido saturado y líquido frío. ¿Vale? Ya que tenemos las condiciones de referencia y todo nuestro diagrama indicado que es cada cosa, ponemos el punto de nuestra línea. En este caso, el punto 4 nos dice que es vapor de agua a una temperatura de 100 grados Celsius. ¿Okay? Entonces, todo lo que esté para allá son temperaturas mayores a 100. Y todo lo que esté para acá son temperaturas menores a 100. ¿Vale? Este es un diagrama de temperaturas a presión constante. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, lo que nosotros queremos es calcular la entalpía a 100 grados Celsius en fase de vapor. Eso es importante. Entonces, en fase de vapor nosotros ponemos nuestro punto de línea, que en este caso es aquí, y vemos qué necesito yo para llegar de la referencia a mi punto de línea. Lo primero que hay que hacer pues es calentar de 0 a 100. Y una vez aquí en 100 grados podemos cambiar de fase, ¿no? Entonces, la entalpía en 4 pues es todo ese caminito. La entalpía en 4 va a ser igual al... ¿Esto qué es? ¿Cambio de fase o cambio de temperatura? Cambio de temperatura. Exacto, es un cambio de temperatura. Y para los cambios de temperatura utilizamos el CP. ¿Va? ¿En qué fase está cambiando de temperatura? Líquido. En fase líquida, por lo tanto el CP va a ser de líquido. A pesar de que mi línea está en fase vapor, nuestro cambio de temperaturas no es en fase vapor. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Temperatura de referencia. Temperatura inicial, perdón, final, en la saturación. Y temperatura inicial, la referencia. Pero ahí no termina. También hay un cambio de fase. Y para el cambio de fase utilizamos lambda a las condiciones de operación. ¿Vale? Y como la entalpía en 4 está en el mismo sistema, nosotros podemos hacer lo mismo, el mismo diagrama, porque está una atmósfera de presión. ¿Por qué está una atmósfera de presión? Porque viene del servicio y todo el servicio está a la misma temperatura. Por lo tanto, tenemos la línea así a 95 grados Celsius y solamente establecemos nuestro punto de línea. Nuestro punto de línea aquí están 100, entonces pues no está en la saturación, está aquí, ¿no? Antes de la saturación, a 95. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo necesito para llegar a ese punto? Calentar, ¿no? Así que la temperatura 5, perdón, la entalpía en 5 va a ser igual al CP de líquido, porque está haciendo cambio de temperatura en líquido. Uy, ¿qué está haciendo?
temperatura final, que es temperatura 5, aquí ya no es la saturación, menos temperatura de referencia. Y es lo que estábamos ocupando, ¿no? Cp delta T. Aquí no le agregamos lambda porque no está teniendo un cambio de fase. Vamos bien hasta aquí. ¿Dudas con esto? No, ya no. Ok. Si les quedó Sí, todo igual. bien. Si les quedó las mismas ecuaciones. Y ya por último, pues, nos pedían la masa. Pues es solamente sustituir el calor suministrado, que lo tenemos acá arriba. La entalpía en 4, que es Cp de líquido, T de saturación menos T de referencia, más lambda, menos Cp de líquido, T5, menos T de referencia. Insisto, ustedes se pueden aprender las ecuaciones de vapor sobrecalentado, saturado, líquidos y demás, pero pues no tiene caso. Mientras ustedes interpreten el diagrama, es más que suficiente y con eso pueden sacar cualquier ecuación. Esta es vapor saturado, entalpía de vapor saturado, entalpía de cualquier líquido. Y lo demás ya lo conocemos, ¿no? 1, 1, 100, 95, 0, 0 y lambda, lambda 100, pues hay que sacarla. Esa no la tenemos. Entonces, pasamos al Felder. ¿Quieren este libro? ¿Tienen ustedes este libro en PDF? Les va a servir mucho. No solamente para balance, sino también para lo que ocupen. Aquí, una atmósfera, la penúltima, 2256. Entonces, lambda a 100 grados. 2256. Pero esto está en kilojoules. Entonces, sustituimos todo. Cp de líquido es 1. Esto es 100. Esto es 0. Esto es 2256, pero en kilojoules. Hay que pasarlo a kilocalorías. Sabemos que 4.158 kilojoules tienen una kilocaloría. Esto sigue siendo 1 y este es 95. Por lo tanto, la masa 4 va a ser igual. Perdónenme, me siento como la comentarista de noticias. Le atoró ahí algo. Phil No. Barrera. No, es 95. Y nos da 229.7 kilogramos de vapor por minuto.